Era un domingo tranquilo en Palo Alto, California, agosto de 1971. Patrulleros de la Policía Real empezaron a detener a estudiantes universitarios en sus propias casas, sin previo aviso. Los esposaban, les leían sus derechos, mientras los vecinos miraban sin entender qué estaba pasando. No habían hecho nada. Eran voluntarios de un experimento. Y lo que estaba a punto de pasarles cambiaría para siempre lo que la ciencia creía sobre la naturaleza humana. Philip Zimbardo, psicólogo de Stanford de 38 años, quería responder algo simple: el comportamiento violento en las prisiones es culpa de la gente que está adentro, o del sistema que la contiene. Puso un aviso en el periódico: se buscan voluntarios para estudios sobre vida en prisión. $15 por día. Se presentaron más de 70 personas. Las entrevistaron, las evaluaron, descartaron a las inestables. Se quedaron con los 24 más sanos, más estables y más normales que encontraron. Los dividieron al azar, 12 guardias y 12 prisioneros. El sótano del edificio de psicología de Stanford fue convertido en una prisión. Celdas con barrotes reales. Un pasillo central. Un armario de menos de 1 metro que llamaron el hoyo. Los guardias recibieron uniformes caqui, porras de madera y gafas de sol espejadas, específicamente para que los prisioneros no pudieran ver sus ojos ni establecer contacto humano. A los prisioneros los desnudaron, los desinfectaron, les dieron batas de hospital sin ropa interior y les cosieron un número en el pecho. Desde ese momento no tenían nombre. Solo un número. El primer día casi no pasó nada importante todavía. Los guardias se sentían incómodos con sus uniformes nuevos. Los prisioneros estaban tranquilos. Zimbardo miró las grabaciones al final del día y dijo: no hay nada acá. A las 2 de la mañana del segundo día, los prisioneros se rebelaron. Se encerraron en sus celdas empujando las camas contra los barrotes, arrancaron sus números y empezaron a insultar a los guardias. Los guardias reaccionaron de una forma que nadie anticipó. Tomaron extintores de fuego y dispararon dentro de las celdas. Luego desnudaron a los prisioneros, les sacaron las camas y encerraron al líder de la rebelión en el hoyo, solo. En menos de 48 horas, sin ninguna instrucción explícita, los guardias habían descubierto solos cómo usar el poder para humillar. El tercer día llegó la tortura psicológica, privilegios completamente arbitrarios, flexiones a las 2 de la madrugada, bolsas en la cabeza, prisioneros encadenados entre sí para ir al baño. El prisionero número 8612 se quebró. Empezó a gritar incontrolablemente, a golpearse contra las paredes, a llorar sin poder parar. Zimbardo pensó que estaba fingiendo. No estaba fingiendo. Tardó semanas en recuperarse. Para el cuarto día, Zimbardo ya había dejado de ser un investigador. Dormía en su oficina. Caminaba por los pasillos con las manos atrás como un director de prisión inspeccionando tropas. Un sacerdote con experiencia real en prisiones fue traído para hablar con los prisioneros. Los escuchó. Y dijo que lo que describían sonaba exactamente igual a una prisión real. No a un experimento. ¿Vos crees que hubieras aguantado más que el prisionero 8612? Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora mismo, recién estamos llegando a la mitad, y lo que sigue es todavía más fuerte que todo esto. El quinto día llegaron las familias. Zimbardo y los guardias los hicieron esperar, firmar formularios, les limitaron el tiempo de visita a 10 minutos con un guardia presente. Los padres vieron a sus hijos demacrados, con los ojos vacíos, con erupciones en la piel. Y la mayoría no protestó. Porque el nombre Stanford los paralizaba. El sexto día, Christina Maslach, psicóloga externa y novia de Zimbardo, visitó el experimento por primera vez. Vio prisioneros con bolsas en la cabeza, encadenados, siendo llevados al baño mientras los guardias se reían. Fue a buscar a Zimbardo y le dijo algo que en 6 días nadie le había dicho: lo que le estás haciendo a esos chicos está mal. Zimbardo la miró. Y por primera vez en 6 días, salió del rol. Al día siguiente canceló el experimento. Iba a durar 2 semanas. Duró 6 días. Y esto no se quedó solo en los libros de psicología. 30 años después, el mundo volvió a ver exactamente lo mismo, pero en la vida real, con consecuencias que no eran un experimento. En 2004 se conocieron las fotos del escándalo de Abu Ghraib, soldados americanos torturando a prisioneros iraquíes en una cárcel real de Irak, sonriendo a cámara mientras lo hacían, como si fuera un juego entre amigos.
Los expertos del mundo entero compararon esas fotos directamente con lo que había pasado en ese sótano de Stanford 30 años antes. La misma pregunta volvía a repetirse, ahora con cuerpos reales de por medio. ¿Esos soldados eran personas malas desde el principio, o el sistema en el que estaban metidos los empujó a comportarse así? Zimbardo fue llamado como testigo experto en el juicio de uno de los soldados involucrados en el caso. Defendió que el ambiente y las órdenes superiores tenían tanta responsabilidad como quien apretó el gatillo. No todos estuvieron de acuerdo con él. Pero la comparación entre ese sótano de 1971 y esa cárcel real de Irak en 2004 quedó instalada para siempre en la psicología moderna. Pero la historia no termina ahí. Décadas después, el investigador francés Thibault Letexier accedió a los archivos originales del experimento, cintas de audio y notas internas nunca publicadas. Lo que encontró destruyó la narrativa oficial. Zimbardo no solo había observado cómo los guardias se volvían abusivos. Los había instruido activamente. Cuando eran demasiado suaves, los alentaba a ser más duros. El colapso de los prisioneros no fue espontáneo. Fue diseñado paso a paso. Zimbardo le puso nombre a esta teoría, el efecto Lucifer, la idea de que cualquier persona buena puede convertirse en algo monstruoso si el contexto se lo permite. Escribió un libro sobre eso, lectura obligatoria en universidades de todo el mundo. Pero acá está la pregunta que no te podés sacar de la cabeza. ¿Importa si fue manipulado? Porque 24 estudiantes sanos, normales, seleccionados específicamente por su estabilidad psicológica, se convirtieron en torturadores y víctimas en 6 días. Eso sí pasó. La manipulación solo lo aceleró. Y eso, en cierta forma, es todavía más perturbador que si hubiera pasado completamente solo. La pregunta no es si esos estudiantes eran malos. Ninguno lo era. La pregunta es cuánto tiempo necesitarías vos, en esa situación exacta, para hacer lo mismo. Escribí misterio en los comentarios si querés saber qué pasó después con cada uno de los participantes. Y contame, ¿sobre qué caso te gustaría que sea nuestro próximo video?